Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nelson Ceballos, soy el coordinador del Centro de Gestión y Liderazgo. Soy la persona que va a estar a cargo del curso de Estatuto Administrativo. Eh, en nombre del Centro de Gestión y Liderazgo de la AMUCH, le damos la bienvenida a este curso Estatuto Administrativo Ley 18.883, que es un programa para funcionarios municipales que se orienta a entregar conocimientos de inducción general con el objetivo de interiorizarse sobre los aspectos fundamentales del principal cuerpo normativo que los rige. Esto es el Estatuto Administrativo, Ley 18.883, así como también cuenta con las herramientas para desarrollar de mejor manera sus labores. A continuación dejo con ustedes a don César Rojas. César Rojas es director del Centro de Gestión, abogado magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Constitucional con vasta experiencia en el ámbito municipal, que nos dará las palabras de bienvenida. Don César. Gracias, Nelson. Saludar a todos quienes van a participar de este curso, en particular al relator hoy día, ahí, don Felipe Conchera, que lo había instalado con cara de profesor serio ahí. Está bien. Eh, Creo que una vez más reiterarle la importancia de las capacitaciones. Leía hoy día una entrevista que apareció un poco ahí y más bien un resumen de lo que expuso la Contralora General de la República, subrogante, ¿cierto? Doña Dorothy Pérez, ahora el fin de semana, si mal no recuerdo, fue el sábado, en un encuentro de alcalde, y entre otras muchas cosas, aparte de llamar en este periodo de elecciones a ser cauto con el uso de los bienes, etcétera, hablaba de la falta de capacitación, de los errores que se cometen en el ejercicio de, en este caso, la función municipal, eh, principalmente producto de falta de capacitación. O sea que los funcionarios habitualmente no tienen las capacitaciones suficientes. No solo formación, yo siempre distingo entre formación y capacitación. Formación van a haber, formación también en este curso, que es la parte más bien valórica, de conocer un poco los derechos y obligaciones. Y la capacitación, las herramientas para desempeñar adecuadamente y de manera específica el cargo, si es de tesorería, las herramientas y conocer la normativa que rige esa función de manera mucho más precisa. Eh, y la Contralora decía, y es verdad, o sea, que falta capacitación. Habitualmente cuando uno pasa a veces responsabilidad administrativa y los sumarios, uno se da cuenta que gran parte de los sumarios viene por errores cometidos por los funcionarios porque no están suficientemente capacitados, en este caso, en el cargo y en la función que desempeñan. A lo mejor no hacen adecuadamente, no sé, las conciliaciones bancarias por algún error, las compras públicas ahora, ¿no es cierto? Que viene todo un tema, una reforma, yo digo, bastante grande, no menor, 40 hojas del diario oficial, ya eso a uno como abogado lo impresiona, pero y entra en diciembre la ley en vigencia y uno dice, los municipios están preparándose para el cambio en materia de compras públicas para que los funcionarios no cometan errores. Porque después que aparece, gran parte de estos errores terminan en acusaciones de eventual corrupción y se van para otro lado. Todo lo que implique error, ¿no es cierto?, sumario, la mayoría de la gente dice, ah, esto algo pasó. Y no dicen que es un error, sino que puede haber sido producto, dicen ellos, de corrupción. Y hoy en día, la función pública, en particular la gestión municipal, está siendo seriamente cuestionada por estos temas, por temas de falta a la probidad, en algunos casos dura, derechamente en corrupción, y en otros casos que en apariencia, ¿no es cierto?, pueden ser corrupción, pero en realidad es falta de capacitación, de errores cometidos en el ejercicio de la función pública. Uno ve a través de las comunidades cuando, que hemos creado, a través de la MUCH, cómo se hacen consultas entre los funcionarios de finanzas, de tesorería, de tránsito, de control, se van haciendo consultas. Y uno nota, ¿cierto?, en esas consultas que no los han dotado de las suficientes capacidades por parte de los municipios. Ese es nuestro interés, eso nos motiva
primero, cuidar a los funcionarios que tengan las herramientas, que no se vean envueltos en sumario, sino que, y además, ¿no es cierto?, que eso repercute en mejorar la imagen de los municipios en Chile, que está muy, muy alicaída y estamos siendo muy mal percibidos por las municipalidades. Eh, yo digo, en los municipios se trabaja y se trabaja harto en los municipios, porque hemos trabajado también en la otra parte del sector central del Estado. Uno sabe y compara que en los municipios se trabaja mucho y es muy variada la cantidad de trabajo, es un cuerpo, una cantidad de normativas gigante. Pero algo pasa que la gente no está percibiendo eso. La gente no está percibiendo ese trabajo que ustedes hacen todos los días, no lo percibe. Una de las maneras de lograr mejorar eso es precisamente con capacitación. Así que feliz de que estén acá. Por ahí me va a tocar hacerle una clase, pero tienen un tremendo hoy día profesor ahí, docente, ¿no es cierto? Felipe, que tiene una vasta trayectoria en distintos cargos, ahí lo va a presentar Nelson, eh, para sacarle el jugo, aprovechen de preguntar. La idea es que también aprovechen esto, ¿cierto? De consultar todo lo que quieran y, ¿no es cierto?, felices de poder ayudar. Así que gracias por estar y que les vaya bien, que se entretengan y aprendan arte. Gracias, Nelson. Muchas gracias, César. Bueno, antes de dejar con nuestro docente, le informamos que la PPT, la presentación, y también los enlaces de la descarga del video serán enviados a cada uno de sus correos. Lo otro que es importante, algún compañero que esté con algún colega en el mismo equipo, favor avisar a través del chat como para poder colocarlo presente en la clase. Dicho esto, dejo con ustedes a Felipe Contreras. Felipe es abogado, magíster en Derecho Público, diplomado en Probidad y Transparencia en la Administración Pública del Estado de la Universidad Finisterra. También es diplomado en Derecho de Familia. Incluye litigación en tribunales de familia año 2012, diplomado en Legislación Laboral actualizada, ex director jurídico de la Municipalidad de La Reina, Maipú y Ñuñoa, también ex administrador de la Municipalidad de Maipú, fue fiscal sanitaria MAPA Maipú y actualmente es asesor de la Municipalidad de Zapallar. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo Gracias, están? Nelson. Gracias, Nelson. Gracias por las flores también, amigo Rojas. Ya. Eso como que estimula. Bueno, usted dijo háganle preguntas, yo eso no estaba dentro del contrato, así que después lo negociamos. Yo sé Pero que relataba se, nomás. se renegocia, se No hay renegocia. problema, no No, hay problema. No hay feliz problema. de tenerte acá. No, y efectivamente, como dice César, sí, dentro de la práctica, buenas tardes a todos los que están ahí conectados, nos hemos dado cuenta que más allá de relatar, la idea es que esto también sea bien activo, tenga una retroalimentación, y ojalá vayamos reparando las consultas particulares de cada uno, ¿ya? Porque la práctica generalmente nos genera más dudas que un mero texto, digamos. Entonces, es importante que vayamos conociendo también las realidades particulares que muchas veces se repiten con otros colegas en otros municipios. Y como yo siempre digo, a pesar de que somos tantos municipios, estamos medidos con la misma vara, pero no somos iguales, ¿ya? Entonces, por eso mismo que es importante compartir experiencias y realidades, ¿ya? Vamos a partir con este módulo de carrera funcionaria. Para eso yo también le pediría, ojalá que todos los que puedan prendan sus cámaras, para no sentirse como un espejo en negro, ¿verdad? Estimula un poquito más el relato. Y si quieren hacer preguntas de todo, plantéelas en el chat, las vamos avanzando y las vamos tratando de resolver a medida que la vayan planteando. ¿Estoy habilitado para compartir, Nelson? Sí, Felipe. Ya voy a compartir las fotos de mis últimas vacaciones. Ah. Compartir pantalla. Aquí me perdí cómo aparece. ¿Cómo busco archivos? Ahí, si me ayudas. Archivos. Dropbox, no. Me sale una opción que no había visto, César. No encuentro la posibilidad de compartir archivos de mi PC. O compartir pantalla, tal vez, ¿no? Estás muteado, no te escucho nada. Te digo de que sale compartir pantalla en verde abajo en el Zoom.
ahí estoy, pero me aparecen solamente las páginas que tengo. Ah, es que no Tengo que tienes tener abierto, a lo mejor la PPT no la tienes abierta. Abre primero el archivo, Abre el archivo. Ah, perfecto. Felipe, y después, una vez que lo dejes abierto, vas a compartir. Y ahí lo vas Ahí a ver. estamos. Ahí estamos. Ahí, perfecto. Ahí estamos. Bueno, el título es como bien lo decíamos, ¿no? De carrera funcionaria. Hay varias cosas aquí y que más a razón de texto, como señalaba hace unos segundos, lo importante es que vayamos resolviendo dudas que, más allá del texto expreso, que lo pueden ver siempre, y además, como bien dijo Nelson, estas presentaciones las van a tener en su correo después que las terminemos, digamos. Pero algunas puntualizaciones antes de partir, que es importante que las conozcamos, que en materia administrativa, y ustedes a lo mejor lo han escuchado por ahí, deben haber variedad en los cargos que ocupan y las funciones que también ejercen, ¿no? Eh, Todo siempre esto en materia administrativa tiene un origen legal, no puede ser de otra forma, y aquellas posibilidades que nos da la ley para regularlo en materia particular, en el contexto comunal individual, siempre está bajo toda esta estructura normativa y jerárquica. ¿Bien? Tenemos la constitución política, donde aparece efectivamente la primera mención a la carrera funcionaria, y la carrera funcionaria, digámoslo desde ya, parte desde la admisión a todos los empleos y funciones públicas. Esa es la carrera funcionaria, como toda carrera, ¿no? Tiene un inicio y que tiene ciertos ítems o algunos antecedentes dentro del transcurso de esta misma para efectos de llegar a donde deberían llegar según los elementos y los méritos que tengan, ¿no? La creación de empleos públicos en materia de ley, por cierto, esto se llama reserva de ley, que son aquellas materias que no pueden crearse si por una norma expresa, ya que así lo establezca. Y eso probablemente lo entiendan mejor cuando hablemos o cuando hablamos de la planta, la modificación de la planta con la ley 20.922 que salió hace un tiempo. Hay algunas municipalidades que después de la prórroga lo hicieron hace no mucho tiempo atrás, pero esa posibilidad de crear otros cargos, de aumentar la planta, venía específicamente de una ley, ¿ya? No podría ser de otra forma. Esto quiere decir que, por ejemplo, mediante un reglamento interno, fuera esta posibilidad legal, nosotros pudiésemos crear cargos. Lo que sí podemos crear, y a lo mejor alguno de ustedes ya lo sabe, lo ha visto, son departamentos u oficinas, no así direcciones, ¿no? Las direcciones, porque son una modificación de la estructura que tiene impacto legal, tiene que estar posibilitada por una ley previa, ¿ya? Lo que podemos hacer entonces con esta ley, a propósito de lo que acabo de mencionar, es crear nuevos cargos, y muchas municipalidades han creado, por ejemplo, la dirección de inspección, específicamente haciendo la separación entre seguridad y transporte público, en fin, tránsito, transporte público y otras, saberlas separados como direcciones, direcciones de informática, etcétera, etcétera. Y esto, como es lo que tiene que ver con esta disposición, ¿no? Que está aquí en la pantalla, en el artículo 37, la creación de empleos públicos en materia de ley. ¿Ya? La posibilidad que nos entrega la norma en términos subsidiarios para efectos de la potestad reglamentaria a través de un decreto alcaldicio es crear divisiones dentro de la estructura interna, ¿ya? Y esa es la primera distinción que es importante que la conozcan. La creación o modificación de la estructura interna de una municipalidad no implica, porque no puede, no implica la creación de cargos nuevos, sino que solamente una estructura de ordenamiento interno para efectos de hacer más eficiente la función de acuerdo de la realidad particular del municipio que se trate, ¿sí? El artículo 82, efectivamente, de la Constitución establece, bueno, todo esto está expresamente desarrollado en nuestro estatuto, ¿no? La ley 18.883, respecto, por ejemplo, los procedimientos de destitución, que tiene que ver con el artículo 137 siguientes de los procedimientos disciplinarios, ¿no? La ley de la comuna autónoma, que tiene que ver justamente con esta posibilidad de un gobierno local, que en estricto rigor no es gobierno local, porque son las gobernaciones, pero es un gobierno o una entidad de administración comunal o local, ¿ya? Es en estricto rigor un municipio, ¿ya? Dice la constitución política, eso efectivamente es un desarrollo de las normas como se han ido dando a través de la historia, ¿ya? Pero básicamente recogen estos mismos principios. Las nociones generales sobre la carrera funcionaria, ¿verdad? Como en toda materia pública y en particular en materia municipal, que si bien es cierto, es parte del derecho público en general, es bastante específico respecto de las normas que nosotros tenemos. Y ahí yo me di cuenta cuando ya recién había partido en esto, que en particular en términos jurídicos, de procedimiento, en fin, uno se encontraba con mucha frecuencia con estudios o con abogados de mucha connotación, pero en otras materias.
Y al ser esta una materia muy específica, muchas veces, bueno, erraban en la forma de plantear su procedimiento o sus alegaciones frente al municipio. Entonces, dentro de la generalidad de la administración pública, la normativa que rige esta, la municipal es bastante específica, ¿ya? Y bien sabrán ustedes que cada municipio es un universo muy particular, ¿ya? Es muy distinto a otro, uno se encuentra con algunas cuestiones muy individuales, muy llamativas en municipios pequeños que no existen en otros. Entonces, cada municipalidad es una realidad distinta, a pesar de que, como decía, estamos medidos con la misma vara normativa de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo que también es un despropósito, porque en el fondo no todos los municipios son iguales desde el punto de vista presupuestario, social, demográfico, etcétera, etcétera. ¿Ven? Los principios articulan ordenamiento jurídico administrativo con valores de justicia, claro, pero estos son a nivel de estructura, digamos, particularmente pensando en el estatuto administrativo. Como ya les decía, el marco general de medición y estructura de los municipios es el mismo parámetro para todos, ¿ya? Y lo que se ha hecho en la práctica hasta el día de hoy es tratar de, vía potestad regulatoria interna, a través de decretos, reglamentos, tratar de acomodar esto un poco a la realidad de cada municipio, ¿ya? Se crean en ese sentido, voy revisando ahí, me tengo 2 segundos, a veces cuando hay consultas en el chat. Se crean algunas oficinas o departamentos de acuerdo a la realidad de cada municipio, ¿ya? Pero en definitiva el marco general está dado por una ley igual para todos, ¿ya? El principio de igualdad dentro del el contexto de carrera funcionaria es también un reflejo del principio de igualdad ante la ley que está establecido en la Constitución. Cuando hablamos de normas distintas, ustedes siempre van a escuchar principios constitucionales, legales o reglamentarios. Esto entendamos que es una pirámide, ¿no? Es una pirámide de jerarquía normativa. Al principio de la pirámide, en la loma, en la tope de la pirámide está la constitución política, ¿ya? Bajan las leyes orgánicas constitucionales, leyes interpretativas de la Constitución, sigue las leyes de quórum calificado, las leyes ordinarias, después vienen los decretos ley, reglamentos y después instructivos. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Que dentro de esta pirámide ninguna norma de rango inferior puede ir en contra de una superior. Y esto, ¿cuál es el impacto más práctico que a lo mejor ustedes pueden ver con más facilidad? Cuando hay decretos alcaldicios o cuando hay un cambio de estructura, que es lo que estamos viendo y tiene que ver más con este módulo, ninguna de esas modificaciones puede ir en contra de una ley. O sea, generalmente se establecen o se dictan estos decretos para saciar o llenar ciertos vacíos que la ley no responde respecto de la realidad particular de un municipio, ¿sí? Pero jamás pueden ir en contra de. Por ejemplo, una ordenanza que regule el balneario, digamos, la manera o las autorizaciones o prohibiciones respecto del ingreso a un balneario particular, ¿se puede hacer? Sí, claro, porque es parte de la realidad local. Pero esto no puede tener contradicciones o puede regular más materias o establecer más prohibiciones que una norma de mayor jerarquía, ¿sí? Entonces, todo esto, como lo estamos viendo ahora, y para que lo entiendan bien en la manera en que lo estamos introduciendo, viene dado por normas de mayor rango, ¿ya? Y generalmente cuando las materias de que se trate, cualquiera sea en materia administrativa, vienen dados por principios genéricos, ¿ya? La Constitución y normas de mayor rango no regulan casos específicos, porque no pueden, ¿no? Porque de hacerlo así estaríamos supeditados a esos casos específicos y si no tenemos regulación para otro caso específico, porque la casuística es muy variable, estaríamos imposibilitados de hacerle frente, ¿no? De resolver esta materia con una norma. La Constitución establece principios y por eso la jerarquía piramidal que yo les comentaba. Va bajando la norma en términos de jerarquía y las normas inferiores generalmente van regulando aquellos principios inspiradores que establece la Constitución y las normas que están a continuación de ella, ¿sí? Aquí es un poco lo que decíamos, ¿no? Los fundamentos de la carrera funcionaria están establecidos en principios generales y en particular respecto de las municipalidades, antes de este que es especial, ¿no? Están reguladas en el artículo 118 siguientes como son, ¿no? Con la fundamentación y regulación legal, que es igual para todos, como decíamos, lo cual es un despropósito, pensamos mucho, porque no reconoce las diferencias entre uno y otro municipio, pero regula aquellas materias respecto de las cuales la ley y la Constitución establece o le dice, digamos, al intérprete, al ejecutor o a quien tenga esa responsabilidad, de regular aquellas materias que en términos dogmáticos, ¿no? En términos generales establece la Constitución, ¿ya?
Y esto es una garantía constitucional porque está vinculada al mismo tiempo con el derecho al trabajo, ¿no? Artículo 19-21 también, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica con libertad, ¿ya? Que no atente contra el ordenamiento público, etcétera, etcétera, la seguridad nacional, en fin. Y son presupuestos que se van acotando respecto de algunas materias que regula la Constitución, en particular en este caso de los municipios, ¿sí? Artículo 19, número 7, ¿verdad? Establece admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que lo que se impongan la Constitución y las leyes. Y eso que implica lo que acabamos de mencionar, que esos requisitos, mediante, por ejemplo, un reglamento o un decreto alcaldicio, no podrían establecer más requisitos para el ingreso. O sea, yo si fuese alcalde no podría decir, llámese a concurso para la práctica profesional con tal o cual requisito. Sí puede establecer factores de evaluación, ¿no? Para determinar, pero sin sobrepasar aquel rango general y lógico de lo que compete a cada escalafón, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que establece acá. La Constitución, insisto, nos da rangos generales, nos acota en términos de principios, son las reglas lo que nos dan las herramientas necesarias para ir al caso particular. Y lo que nos permite la norma que no esté establecido o señalado en ella misma son aquellas potestades que se establecen o se materializan a través de decretos alcaldicios, pero insisto, no pueden ir jamás en contra de una norma, dependiendo del rango jerárquico que les acabo de mencionar, ¿sí? Bueno, esta ley en particular, que es la Ley General de Bases Generales de la Administración, ¿ya? Y hace mención a toda la administración pública sin hacer distinción, digamos. Ustedes sabrán que nosotros tenemos un estatuto administrativo particular, el gobierno central tiene otro, y si alguno de ustedes lo ha visto más de una vez, se van a dar cuenta que a lo mejor varía el artículo, pero la materia tratada o la forma en que se refiere a ella son prácticamente iguales, ¿ya? ¿Y nosotros somos parte de la administración del Estado? Sí, por aplicación de los primeros artículos de esta misma ley, porque señala las municipalidades. ¿Eso qué quiere decir? En términos prácticos, que nosotros, si bien es cierto, tenemos normas específicas, pero en algunos puntos centrales también nos aplican normas que rigen a la administración en general. Por ejemplo, el decreto de ley 1263, que tiene que ver con la administración financiera del Estado, que establece ciertos principios de aplicación, por ejemplo, no solo a modo ilustrativo, el principio de protección del patrimonio fiscal, ¿ya? El Estado está al servicio de la persona. Ese es otro postulado general que no tiene que ver ni con las municipalidades ni con el gobierno central, sino que a modo general de todos los administrados, a quienes le llaman algunos, yo prefiero hablar de ciudadanos o personas habitantes del territorio, ¿sí? Está al servicio de toda persona humana y toda persona humana tiene los derechos que están establecidos en la Constitución, dentro de los cuales están, como mencionábamos, ¿no?, el derecho a libre acceso al trabajo en términos generales y a los empleos públicos en términos un poquito más particulares, ¿ya? Pero como mencionábamos, la regulación de aquello no está en la Constitución, una cuestión bastante obvia porque no puede regular casos particulares, sino que establece principios de interpretación en general para las normas en términos de rango legal y va llegando más abajo en la pirámide hasta llegar eventualmente a las resoluciones o los actos administrativos en general, ¿no? Que en nuestro caso son generalmente decretos alcaldicios. A pesar, ojo, que la Contraloría ha señalado también, y la Corte en algunos fallos, que no solamente los decretos alcaldicios o los ordinarios alcaldicios constituyen un acto administrativo. Eso es importante que lo sepan, pues no sé si les ha tocado en la práctica, pero un acto administrativo como definición es la manifestación del órgano en ejercicio de sus potestades legales y en el cual manifiesta la voluntad, ¿ya?, de materializar o dirigir un acto o procedimiento administrativo. Y les pongo un ejemplo que tiene que ver con lo que estamos hablando y con este módulo. Un pronunciamiento de la Junta Calificadora constituye un acto administrativo. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué lo menciono? No es porque se me acaba de ocurrir, digamos, sino porque los actos administrativos en general también tienen medios de impugnación establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, la 1980, y en ese sentido, además de las causales de impugnación directas de materias específicas, como sucede, por ejemplo, podría suceder con los pronunciamientos de la Junta Calificadora, también le son aplicables los recursos o medios de impugnación generales de la Ley de Procedimiento Administrativo 19.880.
Entonces, el acto administrativo, y esto es importante que lo tengan muy claro, es la manifestación del órgano, ¿ya? No en tanto municipalidad particularmente como un decreto alcaldicio, sino todos aquellos órganos, sean temporales o permanentes, que manifiesten una voluntad por una potestad legal previa. Y por eso les pongo el ejemplo de la Junta Calificadora, porque tiene que ver también con lo que vamos a ver, que es la carrera funcionaria, ¿sí? Los funcionarios estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. ¿Por qué es importante que mencionemos esto? Porque esto va a repercutir en su hoja de vida, digamos. Ya que también se porten, anotaciones de mérito y de mérito que tengan, que va a afectar también en la posición que ocupen en su escalafón, la lista y la posibilidad que tengan posteriormente de ascender, ¿ya? Eso es la importancia de la jerarquía, más allá de que efectivamente tienen que responder a una jefatura y que dentro de ese contexto puedan tener también la posibilidad de impugnar un acto si estiman que es ilegal, en fin. Pero a lo que nos importa en este módulo, esa jerarquía y la disciplina tiene que ver particularmente con esto, que eso repercute en su hoja de vida, en su expediente administrativo, que les va a permitir, eventualmente en un futuro, poder ascender, que es parte de la carrera funcionaria, por cierto. Esto es un principio genérico, el observar el principio de probidad y transparencia, que ya está en la 19654 o 653, no me acuerdo el número, pero que hace la modificación a la 18575, en cuanto que establece y señala específicamente con una definición legal que entendemos o que debemos entender por el principio de probidad administrativa. Y la transparencia también tiene que ver con un principio constitucional, que fue incorporado el año 2005, si mal no recuerdo, en el artículo 8, que establece que todos los actos administrativos son susceptibles de ser conocidos por el público general, ¿no? Deben ser públicos y transparentes, deben estar a disposición de. Con eso sacaba un poquito de la forma en que se desarrollaban los procedimientos administrativos en particular, sino que uno como ciudadano tiene la posibilidad de solicitar vía ley de transparencia 2285 aquellas partes del procedimiento o del acto terminal, del acto inicial, en fin, por esta vía, ¿no? Y el organismo está obligado también a entregarla bajo sanciones incluso de descuento de la remuneración del jefe superior de servicio, en este caso el alcalde. Quienes hemos estado ahí vinculados particularmente a la área jurídica de los municipios sabemos que esto es muy complicado, digamos, ¿no? Nos hace temblar un poquito a todos. Por lo general los municipios, no sé si les pasará a ustedes, la facultad de manejar o la potestad delegada de entregar la información y manejar la página de transparencia de las entregas, en fin, generalmente está radicada en las direcciones jurídicas porque también tiene un impacto importante. Y porque además tiene un procedimiento posterior que es judicial, procesalmente técnico, que se tramita ante la Corte de Apelaciones, como algunos de ustedes probablemente lo sabrán, ¿sí? Para la administración en pública se deberá cumplir con requisitos generales. Sí, claro, nosotros tenemos nuestras inhabilidades también, artículo 10, que están taxativamente reguladas. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos crear por ninguna otra vía, sea vía reglamentaria, otros requisitos adicionales a lo que establece la ley. No podríamos, por ejemplo, limitar el acceso a alguien que no tenga experiencia en el servicio público. Ahora, sí podríamos ponerlo en un concurso, por ejemplo, como un requisito de evaluación o ponderación, más o menos experiencia en el servicio público, sin duda. Pero eso no implica una imposibilidad de acceder a ese concurso para ingresar a la administración pública, ¿ya? Porque además sería discriminatorio. O sea, podemos pensar que solamente esto terminaría por permitir el acceso a aquellos quienes hemos trabajado en la administración pública y en definitiva terminaríamos todos repitiéndonos el plato eternamente, no es la idea, ¿no? Las normas estatutarias deben proteger efectivamente la dignidad de la función pública y en este caso el carácter técnico profesional es jerarquizado. Están establecidos fundamentalmente como consecuencia de lo anterior, ¿no? De la posibilidad de que cualquier persona acceda, ¿ya? Que el acceso, la posibilidad de ser parte del aparataje administrativo general sea abierto, no tenga más restricciones que aquellos que establece la ley, es decir, ser ciudadano, no tener antecedentes, etcétera, etcétera, pero no podríamos nosotros generar otros requisitos adicionales que no estuvieran contemplados en la ley, ¿sí? Hay excepciones, por cierto, que están ahí, son normas específicas a la Contraloría, Banco Central, Fuerzas Armadas y otros órganos puntuales, ¿sí? El estatuto administrativo, que es un poquito lo que señalábamos, artículo 43. Como les decía Nelson, también esta presentación se la vamos a enviar al final, no es necesario que vayan tomando apuntes. Sí es importante que si durante el relato van teniendo algunas dudas puntuales, la puedan hacer, háganlas a través del chat para que las vayamos resolviendo. O sea, la idea de
de la capacitación versus la formación, como bien decía César al inicio. ¿Sí? Establece la norma que podrán existir estatutos especiales, sin duda. ¿Y esto por qué? Y es curioso, porque el legislador ha establecido en este contexto la posibilidad de diferenciar, pero no así en el contexto general o particular de los municipios. Distingue entre distintos órganos la posibilidad de establecer distintos estatutos especiales y particulares respecto de cada uno de ellos, pero a los municipios nos entrega solamente una herramienta, que es la ley 18.695, ¿ya? Sin que sea menos ni más una ni otra, pero la comuna de Puerto Saavedra no es igual que la comuna de Vitacura, digamos. Entonces, es complejo que a veces tengamos la misma norma para distintos municipios porque nos genera una serie de problemas, particularmente para aquel municipio que está en desmedro de otros, tiene particularidades desde el punto de vista geográfico hasta presupuestario, y eso sin duda que es un problema al momento de ejecutar, ¿no? De ejecutar y tratar de satisfacer las necesidades de la comunidad local, que es nuestra obligación como municipio establecida en nuestra propia ley, ¿no? Artículo 4. El ingreso en calidad de titular a un cargo en la administración comunal, a la municipalidad, debe ser por medios idóneos, sí, sin duda, eh, y se ingresa en calidad de planta. A ver, a la planta, vamos a adelantar un poquito, a la planta de la municipalidad se ingresa solamente por concurso, ¿sí? Eso probablemente ustedes ya lo saben, porque lo han visto, porque lo gestionan, dependiendo de la dirección o departamento en donde se desempeñen. Pero a la planta no hay otra forma de ingresar a la planta. Ojo, algunos de ustedes estarán pensando, bueno, en la suplencia no hay concurso, no, pero es que ingresa, es un ingreso, es una ocupación temporal de un cargo de la planta, no es un ingreso a la planta. Y tienen, como bien saben ustedes, y si no, ténganlo claro, un tope temporal de 6 meses. Ya nadie puede suplir un cargo vacante en un municipio por más de 6 meses. Ese es el tope que establece la misma ley. ¿Por qué? Porque la ley establece que ese cargo debe ser copado mediante concurso público por alguien que postule cumpliendo los requisitos legales y el municipio establezca aquella persona más idónea para ocupar el cargo y llenar ese vacío en la planta. Y mientras así no sea, el legislador le entrega la posibilidad al alcalde de copar temporalmente, insisto, estos cargos que se encuentran vacantes en la planta, por no más de 6 meses. Si alguno de ustedes ve que algún municipio, su jefe tiene suplencia reiterada por más de ese periodo, dígale que por favor no lo haga, porque eso es bastante complejo ya en términos administrativos con Contraloría General y eventualmente procesales en términos contenciosos en un tribunal electoral por eventualmente notable abandono de deberes, ¿ya? Entonces, a la planta se ingresa solamente por concurso público. Ahora ustedes dirán, ¿qué pasa con la contrata? Sí, claro, es que hay que hacer la distinción. La contrata también es parte de la planta, pero aquel que ingresa a la planta del municipio ingresa en calidad de titular y por lo tanto tiene el cargo en propiedad, que tiene que ver con también otros derechos constitucionales como el derecho de propiedad, valga la redundancia, y las contratas son esencialmente temporales. ¿Y eso qué significa? Y se los digo en términos prácticos. Un funcionario contrata no puede tener un cargo de jefatura, ¿ya? Y así lo he visto Contraloría en innumerables dictámenes. ¿Y por qué? Justamente por la precariedad del cargo, ¿ya? Pasa en el gobierno central que a las contratas se le pueden atribuir potestades de jefatura, y en ese sentido sí podría tener algunas de las atribuciones que no tienen los contratas en términos generales, ¿ya? Pero eso no pasa en nuestro contexto, ¿sí? Denme un segundo que se me cerró esto, no sé por qué. Ahí sí. ¿Están viendo la presentación ahora? Hay que ampliarla, Felipe, abajo. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Luis Armando tiene una pregunta, Felipe. Don Luis, adelante. Buenas tardes. Solamente consultar en el tema de la suplencia, que efectivamente dice que son 6 meses, ¿cierto? Pero Ujú. que hay
alguna excepción en el caso, por ejemplo, si no se puede efectuar el llamado a concurso público porque algunas de las instancias no están legalmente completas para poder efectuar ese llamado a concurso público, se puede prorrogar la suplencia. Por ejemplo, para llamar al concurso público que estén todos los temas administrativos ya completos, como son las calificaciones, el, el tema de los, se fue la palabra, que estén los calificaciones del personal. Si esa, en algún motivo, por El algún hecho, no escalafón está al día, dice. correcto, no está el escalafón al día, ¿existe esa posibilidad de no llamar a concurso público y extender la suplencia? La primera respuesta es no, ¿sí? Y la segunda también es no. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Que hay varios acápites, no solamente en esta parte de la ley, sino que en el ordenamiento jurídico en general, donde hay mandatos poco específicos. Por ejemplo, acá, la ley dice generalmente deberá llamar a concurso en el menor plazo posible, o en el más breve plazo posible. Ahora, pero no dice cuál es el más breve plazo posible. Pero ahí hay que tratar de interpretar aquello con normas generales, como el principio de eficiencia, eficacia, celeridad, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al resquicio, mira, yo te puedo comentar aquello que yo he visto mucho. No creo que esté bien, mi opinión es que no corresponde, pero la misma suplencia se ejerce por 6 meses, hay un breve periodo de 1 o 2 semanas y se vuelve a ejercer. ¿Ya? Yo no he visto dictámenes, la verdad, y para ser muy honesto, no he buscado esos dictámenes específicos que digan si es correcto o no, pero sí he visto que se repite mucho. Mi opinión profesional es que eso también es burlar un poquito el espíritu de la ley, ¿no? Porque si tú extiendes más allá del periodo que establece la norma de tope de 6 meses, estás burlando un poquito el espíritu. Y en general, en términos muy estrictos y razonables, me parece a mí que 6 meses es un periodo muy prudente para llamar a concurso en ese cargo que está vacante, ¿no? Por lo tanto, en términos de resquicio legal, y ahí es algo muy complejo, porque cuando los abogados nos hablan de resquicio legal, es un poquito que nos están preguntando, bueno, es cómo sortear la norma, ¿no? Por eso que te digo, la primera respuesta es no. Y por lo mismo, porque el espíritu del legislador ha sido, perfecto, usted no tiene cómo ocupar ese cargo vacante en la planta, yo le doy a usted un plazo de 6 meses máximos. Contrate a cualquier persona en este cargo en particular mientras usted llama a concurso, porque 6 meses convengamos que igual es un plazo prudente para poder llamar a concurso en ese cargo. Ahora, y si me lo preguntas, porque a lo mejor tienes esa situación en tu municipio, pero yo te sugeriría que hablaran con el alcalde para que eso no se mantenga, ¿no? Pero resquicio legal, porque, a ver, hay dos interpretaciones de resquicio legal, y perdón, me voy a extender un poquito aquí en esto porque es importante. Una es aquella para hacerle el kit de la norma, y otra es aquella de buscar una interpretación que siendo legal se ve fea, ¿ya? Algunos colegas estiman que se ve feo, pero es legal, aquella alternativa que yo te mencionaba, que dejan pasar 1 o 2 semanas y vuelven a designar a esa persona en suplencia en el cargo vacante. Yo creo que eso no corresponde, esa es mi opinión, ¿ya? Como te digo, yo no buscaba en particular esta situación puntual en dictámenes de Contraloría, ¿ya? Pero yo creo que no. Y además yo creo que 6 meses es un plazo más que prudente para llamar al concurso para ocupar ese cargo vacante, ¿sí? No sé si con eso te queda medianamente claro, Luis Armando. Sí, 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 me queda claro. Ya, Gracias. no, pues nada. Bueno, esto respecto de las suplencias, porque mira, todas las normas en general, no solamente en materia particular de derecho municipal, que como les decía es bastante más específico que el derecho administrativo en general, cuando hay algo que parece no estar medianamente claro por aquello que estableció el legislador en términos de texto, uno tiene que hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de tratar de agarrar todas las normas que tengan que ver con la materia, directa o indirectamente, ponerlas en el papel, ponerlas en la mesa y tratar de interpretarlas. Y esto es, y ahí te agradezco tu pregunta, porque me lleva también a una forma de ejemplificar o clarificar un poquito esto. Cuando el legislador dice, por ejemplo, respecto de la suplencia, que es un plazo máximo de 6 meses, y por otra parte dice copar la planta en el más breve plazo posible, bueno, interpretemos. ¿Por qué nos dice 6 meses por un lado respecto de una suplencia como tope, porque se entiende que es el periodo que yo debería tener como necesario para poder llamar a concurso? Ahí un poquito puede ir cruzando, ¿no? Uno podría llegar a interpretar, bueno, el más breve plazo posible, si tengo suplencia máximo 6 meses, debería ser ese plazo. No es una norma específica que te lo diga, no es que si tú pasas 8 o 9 meses, Contraloría te vaya a decir, oiga, usted cumplió el plazo de 6 meses. Ese plazo no está dado.
¿sí? Pero el ordenamiento jurídico en general debe ser interpretado por las mismas normas. Hay un principio de armonía. Se entiende que el legislador genera normas, genera leyes y ellas no pueden ser contradictorias ni estar tiradas al aire, digamos, ya sin ninguna vinculación entre sí. Por eso que la interpretación debe ser siempre armónica. No por analogía en materia pública, porque no se puede, pero en este caso en particular, a mí me da la impresión, y esta es mi opinión, que ya con esa misma norma tú debieras tener más o menos un plazo prudente para poder copar ese cargo. En caso contrario, ¿por qué el legislador nos habría dicho 6 meses máximo, ¿no? Me parece que la lógica acá va por ese lado un poquito, ¿no? En principio de igualdad, bueno, eso lo vimos antes. Ya, los fundamentos de la carrera funcionaria, ya lo comentábamos. Esto está dado también por aquellos principios generales de la igualdad ante la ley, la igualdad de acceso a los empleos públicos, del ejercicio de la actividad económica. Son principios generales que se van recogiendo en normas y, como sabemos, la nuestra es la ley 1883, que es nuestro estatuto administrativo, donde aparece desarrollado en extenso aquel principio que nos entrega la Constitución política. ¿Sí? Aquí están los principios que ya habíamos mencionado antes que se me perdiera la presentación. Y eso lo dije, pero lo voy a retirar porque es importante. El ingreso en calidad de titular, ¿ya? De titular del cargo. ¿Qué significa que tú seas titular del cargo? Que tienes el cargo de propiedad. El cargo es tuyo. ¿Eh? Tú eres dueño del cargo, no, eres dueño del grado, no del cargo. Y hay una distinción práctica. Es decir, tú te ganas un concurso de jefatura grado 4, pero para no un departamento en particular. ¿Ya? Eso quiere decir que la administración o el jefe superior del servicio puede trasladarte a otro departamento según estime conveniente y según sea su voluntad. Y tú sigues siendo propietario de ese grado, ¿no? Sigues siendo un grado 4 que no puede ejercer normas de menor jerarquía, ni que impliquen menoscabo, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo grado 4. Puede ser jefe de departamento directamente, jefe de oficina, o incluso suplir como subrogante eventualmente una dirección que sea nominada, y una que sea innominada, puedes asumirla como jefe en plenitud. ¿Ya? Por lo tanto, esta titularidad hace la distinción en particular respecto de los funcionarios a contrata, como lo mencionábamos, o la suplencia de la cual estábamos hablando recién. ¿Sí? Y siempre en calidad de titular lo haces mediante un concurso público. ¿Ya? Y por eso es importante, si a veces les pasa la situación o tienen conocimiento de que se ha extendido una suplencia, bueno, entendamos que ese plazo que pone el legislador para la suplencia, uno debiera entender que también es el plazo prudente para llamar a concurso en ese cargo que está vacante. ¿Sí? Estabilidad en el empleo. Es la primera premisa que tiene la carrera funcionaria. ¿Ya? Porque mal podría tener carrera, o sea, carrera está dicho en el término bastante puntual, no tiene más interpretación. Tú vas ascendiendo, vas generando una permanencia en el servicio público, vas incrementando tu expediente administrativo con tus calificaciones, la lista en que vas quedando, tus anotaciones mérito de mérito, y con eso vas gozando de estabilidad, porque en caso contrario todo este ejercicio no tendría ningún sentido, ¿no? Es estable mientras no ceses en el cargo por aquellas causales de cesación establecidas estrictamente en la ley, muerte, renuncia o destitución, ¿no? No hay otra que esa. Por lo tanto, fuera de eso, la estabilidad se refiere específicamente a eso. Como las causales son específicas y están expresamente señaladas en la ley y no pueden haber otras, como mencionábamos al inicio, la estabilidad tiene que ver con eso. O sea, yo mientras no me mando una embarrada que implique un sumario y destitución, yo tengo estabilidad en mi empleo. ¿Sí? Lo que no quiere decir, como mencionábamos a propósito de la titularidad y la propiedad en el grado, que no pueda moverme dentro del servicio, digamos, es una potestad. Y esa también puede ser en comisión de servicio, ¿verdad? O en otro tipo de situaciones similares. ¿Ya? Se será por renuncia voluntaria, jubilación causal basada en su desempeño, incumplimiento de obligaciones, pérdida de requisitos, término del periodo de nombramiento. Término del periodo de nombramiento aplica solamente para las contratas, si es por un periodo determinado, o para las suplencias en un máximo plazo de 6 meses. Ahora, ustedes bien sabrán ya hace tiempo que hay una discusión bastante clara para todos respecto de las contratas y el principio de confianza legítima, que dicho sea, no es un principio inventado por nuestro Contralor, sino que está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? Del acto fundado, porque ser un funcionario contrata no significa que tengas permanencia eterna en el cargo si llevas más de 2 renovaciones.
Lo que dice el Contralor en definitiva, este principio, insisto, que existía de mucho antes, es que no puedes cesar en tu empleo, no pueden hacerte cesar en el empleo o en la renovación de esta contrata sin una justificación. Y esto es una manifestación del acto administrativo fundado. ¿Qué quiere decir esto? Que el acto administrativo, en nuestro caso particular, un decreto, no puede estar establecido, no puede descansar sobre el mero capricho. A mí no me gusta Rodrigo Montes, para sacarse el ejemplo Juan Pérez, ¿no? No me gusta Rodrigo Montes, no quiero que siga. Eso está fundado en el capricho personal del alcalde. Eso es un acto que carece de razonamiento. No está fundado, está basado en el mero capricho, por lo tanto es arbitrario. Eso es lo que no se puede hacer, ¿ya? Incluso cuando los decretos de nombramiento, me extiendo un poquito en esto porque es importante, tiene que ver, por cierto, con lo que estamos viendo en el módulo, tiene que ver con que la estabilidad en el empleo, sí, el contrato puede seguir y puede llegar a establecer o tener este beneficio y protección de la confianza legítima, pero ¿qué es lo que implica? Que incluso cuando este decreto dijera, mientras sean necesarios sus servicios, yo no puedo, antes del término del año, el 31 de diciembre, decir, póngase término a la contrata, porque si tengo que justificarlo, ¿ya? Esa es la premisa del acto administrativo fundado, lo que el Contralor le llamó, para efectos de ponerle su firma ahí, el principio de legítima confianza o confianza legítima. O sea, eso tiene que ver con cómo yo fundamento el decreto. Los casos más comunes son un cambio de estructura interna. Hay un departamento que desaparece, por ejemplo. Aquellos que se desempeñaban en ese departamento en calidad de contrata, evidentemente no tienen cómo estar, digamos, y eso se dejaron de ser necesarios servicios para una justificación previa, posterior o de sustento, ¿ya? A eso se refiere. La jubilación, por cierto, retiro anticipado, retiro voluntario, etcétera, etcétera. La renuncia, bueno, la muerte no está establecida ahí, pero evidentemente si un funcionario fallece, digamos, ya no cesa en su calidad de tal. Ya, la pérdida de requisitos, hay inhabilidades de ingreso e inhabilidades sobrevinientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes haber ingresado a la administración pública cumpliendo todos los requisitos sin las inhabilidades del artículo 10, pero en el transcurso del tiempo puedes presentar algunas de estas inhabilidades, ¿ya? Por ejemplo, el no haber sido condenado a pena aflictiva, que son 3 años y un día como pena, digamos, en términos penales. Si así fuera durante el transcurso de tu desempeño como funcionario público, tú dejas de tener un requisito de acceso y eso se llama inhabilidad o incompatibilidad, eventualmente para otras cosas, sobreviniente. Y ahí también cesa tu derecho a permanecer en ese cargo, ¿ya? Sin perjuicio de que si eres sobreseído en contexto penal puedas o tengas la posibilidad de reingresar, pero en particular es una de las causales, a eso se refiere lo que estamos mencionando acá en la lámina, ¿ya? La facultad del presidente, bueno, cargos de exclusiva confianza, eso está establecido para no solamente el gobierno central, gobierno central sí, claro, lo que refiere a la facultad del presidente, que son sus ministros, subsecretarios, en fin. Pero en nuestro caso particular refiere a la excepción de los cargos de exclusiva confianza, que son bastante pocos, eso lo ha establecido en el artículo 27 de nuestra ley orgánica. Está el SECPLAC, el DIDECO, el administrador municipal y el director jurídico. A alguien se le ocurrirá o estará pensando en el director de seguridad. No es un cargo de confianza, es una mixtura y una creación de ley muy particular, es discrecional respecto de su nombramiento. O sea, yo como alcalde puedo nombrar a alguien como director de seguridad, pero no puedo removerlo a discreción, ¿sí? Está afecto a las causales de cesación en el cargo por las mismas causales estatutarias, es decir, las que acabamos de mencionar, renuncia voluntaria, jubilación, muerte, destitución o inhabilidad sobreviniente, ¿ya? Por lo tanto, el director de seguridad no es un cargo de confianza del alcalde, de aquellos que pueden ser removidos a discreción. Y es muy curioso, fíjese, porque lo designa dedo, digamos, para decirlo en términos muy sencillos, pero no puede sacarlo cuando ya no le gusta, ¿ya? Y eso está ratificado. Contraloría entendía lo contrario, fíjese. Esto es una anécdota. Pero resulta que hay un fallo de la Corte posterior respecto a un caso que sucedió en Viña del Mar, donde queda sentada la jurisprudencia de interpretación diferente. Discrecional en la designación o nombramiento, pero para efectos de cesar en ese cargo, no puede aplicar la misma discreción. El alcalde tiene que someterlo o ser parte de este funcionario en un procedimiento disciplinario y ser sancionado como responde de acuerdo al mérito de ese procedimiento de investigación y disciplinario. No es que se constate la responsabilidad administrativa que le cupo en cuanto a un caso particular puntual, ¿no? No hay más cargos de confianza de aquellos que la ley crea, y eso es importante.
Me ha tocado a mí en algunos municipios donde me han pedido opinión, asesoría, donde hacen una modificación del reglamento interno, de la estructura, y crean cargos, y los llaman de exclusiva confianza, pero eso no es válido, ¿ya? Puede que se haga, pero evidentemente, y va a funcionar mientras esté así decretado por el principio de conservación del acto administrativo, ¿no? Los actos administrativos gozan de presunción de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como alcalde, dicto un decreto y ese decreto tiene que surtir todos sus efectos hasta que eventualmente quede sin efecto mediante otro acto administrativo, una resolución administrativa superior, en este caso la Contraloría General, o una resolución judicial. O sea, en ese intertanto, el decreto goza y surte todos los efectos que tenía establecidos en su nacimiento, ¿sí? Pero aún así, mientras dure ese precepto, mientras alguien no lo alegue, digamos, no lo ataque, no se ha dejado sin efecto, si ha designado o ha creado un cargo de exclusiva confianza fuera de los que establece el artículo 27, eso es nulo. O sea, no puede contravenir la norma. En derecho administrativo, ustedes lo han escuchado 1000 veces, no se puede hacer aquello que no esté expresamente establecido en la norma, ¿eh? Nosotros no podemos aplicar por analogía una norma que diga una cosa, un caso particular que no tenga una regulación legal expresa. Nosotros llegamos hasta donde llegamos. Y el caso que yo siempre le pongo a mis amigos cuando vamos manejando, digamos, hay un viraje donde dice solo virar con flecha verde. Bueno, ahí es solo virar con flecha verde. Pero si nada dice, yo entiendo que puedo virar con precaución. Por algo lo dice en algún lugar y en otro no, digamos. O otro ejemplo que me pasó a mí en términos personales, me cruzaron un parte en una avenida donde a mitad de cuadra decía no estacionar, pero no decía no estacionar en toda la cuadra, decía no estacionar. Por lo tanto, yo entiendo que desde la mitad hacia donde está dirigido, donde está visiblemente puesto este cartel, está prohibido, pero no más allá. Y esto es justamente eso, las prohibiciones en materia administrativa tienen que ser expresas, ¿sí? Y eso tiene que ver con aquellos nombramientos que eventualmente puedan crearse por esta potestad reglamentaria interna, y si no están establecidos en la ley, no tienen ningún valor, ¿ya? Aquí está la interpretación o la norma de reenvío que existe en nuestra orgánica constitucional. La ley 18695 tiene rango constitucional porque es una ley orgánica. En esta pirámide que mencionábamos está la Constitución, están las normas de rango constitucional y dentro de ella la orgánica constitucional nuestra, ¿no? Que establece justamente que esto va a ser regulado en específico, no en términos genéricos como establece el artículo 40, en el estatuto administrativo que tiene rango legal. Es decir, en esta pirámide está más abajo en términos jerárquicos, ¿sí? Y establece derechos, deberes, carrera funcionaria, ingreso, responsabilidad, cesación de funciones, y además esto viene inspirado en términos interpretativos por otras normas, ¿ya? Interpretación que siempre es rigurosa, ¿no? Es bastante acotada, como les decía, no podemos interpretar jamás en materia administrativa por analogía, ¿ya? Y esto es lo que les mencionaba yo, son funcionarios municipales, el alcalde, las personas que se integren a las plantas del personal, dotaciones, etcétera, etcétera. Parte de la planta del municipio un funcionario contrata, sí, pero para los efectos de esto, y presupuestarios también, del límite del 40%, en fin, pero no más allá de eso. Aquellos que tienen en propiedad la planta son los funcionarios de planta que ingresan como única y exclusivamente por concurso público, ¿sí? Bueno, el alcalde, y hay una discusión ahí, yo no me voy a extender en mi opinión particular porque es bastante discutida, y la he defendido desde hace muchos años, ¿no? Pero hay colegas que la comparten, otros que no, entonces no quiero polemizar en términos técnicos, que la verdad que no es el caso, pero dice, el alcalde solo le serán aplicables las normas relativas a los deberes y la responsabilidad administrativa. Y les planteo solamente en términos de enunciado, digamos, el alcalde es funcionario público o no es funcionario público. Los dejo a ver si les interesa conversarlo después entre ustedes. Yo tengo una opinión ahí, pero les insisto, no quiero plantearla acá porque me parece que no es el caso. Está muy discutida y es muy controvertida. Me prefiero resguardarla. Ya, para ingreso como titular, entiendan bien siempre la titularidad como la propiedad. Algunos dicen la propiedad en el cargo, bueno, más bien en la propiedad en el grado. ¿Por qué? Porque yo puedo ser director genérico, puedo tener un cargo grado 4 de directivo, genérico, pero no tengo cargo, digamos. O sea, yo soy parte de un escalafón, tengo en propiedad ese grado, pero puedo estar en cualquier dirección. O sea, como titular, incluso como subrogante, digamos. Entonces, la distinción o la forma correcta de leer aquella particularidad es en el grado, más que en el cargo, ¿sí?
mediante un procedimiento imparcial e idóneo. Por cierto, las comisiones tienen que estar establecidas justamente y conjuntamente con las bases del concurso. El concurso en general debe ser lo más transparente posible. Es muy frecuente que dentro de los concursos de los departamentos de salud también participen funcionarios de la institución central de salud, a modo de ministro FE, ¿ya? Pero cuando se trata de municipios tiene que estar establecida, la forman aquellos mismos que conforman la junta calificadora respecto a las antigüedades, ¿sí? Y tiene que estar consignado en las mismas fases del procedimiento mediante el cual se va a medir y se van a interpretar aquellos requisitos o méritos que tengan los postulantes de este cargo, ¿sí? Carácter técnico, profesional y jerarquizado, que es un poco lo que ya habíamos mencionado, ¿sí? Procedimiento imparcial idóneo, esto es lo mismo. Me ha pasado y me ha tocado defender por errores, y esto tiene que ver también con ese pecado a veces inconsciente o muy silvestre que mencionaba César al principio, ¿no? Que por desconocimiento terminamos con municipios metidos en algunos problemas que sin tener mala voluntad, otros sí, digamos, directamente lo tienen, pero sin tener intención ni mala voluntad, se ven ahí apremiados por cuestiones que hicieron mal porque no tenían la capacitación ni el conocimiento para hacerlo, pero el procedimiento imparcial e idóneo. Me pasó hace poco un caso en un municipio X, donde en un departamento de salud se había llamado a concurso, y dentro de este concurso, la ley 19378, si mal no recuerdo, establece, tiene que ver con la ley de alivio, ¿no? Establece ciertos requisitos de evaluación. Como les decía, es importante que lo apliquen siempre porque no solamente tiene que ver con el tema carrera funcional, sino que para toda la materia administrativa siempre es igual, ¿ya? No podemos interpretar más allá de lo que dice la norma. Lo que nos dice la norma es aquello que podemos hacer. Aquello que no nos dice la norma, bueno, podemos recurrir a Contraloría para que nos interprete, digamos. Es la única institución de la administración que podría interpretar eventualmente normas administrativas, como pasa, por ejemplo, en el MIMBU, que puede interpretar materias en términos urbanísticos, pero no nosotros, ¿sí? Si hay un organismo encargado de poder hacerlo, tenemos que remitirnos a ello, ¿sí? La carrera se fundará en el mérito, antigüedad y la idoneidad. La antigüedad es lo que comentaba recién nuestro colega respecto de el escalafón, que no está listo. Pasa muchas veces, ¿eh? Si te ha pasado a ti o si lo comentabas, probablemente es porque te ha sucedido que el escalafón no está en plazo. Y es muy difícil cuando, si alguno de ustedes está ahí en el área de recursos humanos, gestión de personas, que las direcciones entreguen las precalificaciones antes o a tiempo, y generalmente los atrasos tienen que ver con eso. Y muchas veces no está ahí, a pesar de que la ley está establecida en términos imperativos respecto de cuándo tiene que entregarse el consejo, en fin, la publicación y todo lo demás. Y tiene que ver también con una cuestión de certeza jurídica para los funcionarios, porque repercute directamente en los derechos que tiene asociado en la carrera funcionaria, ¿sí? Las promociones se harán por ascenso en el respectivo escalafón. Y esto es así. Nelson, quería... Tú me avisas cuando vamos al break. Ah, ya, nos quedan 3 horas y media y paramos. Tú me avisas. Terminamos esta idea y Perfecto. lo dimos, ¿eh? La estabilidad, bueno, las promociones se harán por ascenso, y este ascenso tiene que ver solamente con aquellos funcionarios que tengan que ver con la titularidad en el cargo, y este ascenso tiene que ver con o aquel lugar, o aquel espacio, o aquel orden que se encuentre en el respectivo escalafón. Por eso que es importante también que ese escalafón esté listo en tiempo y esté en forma, y es entregado al Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque el Consejo es el encargado de fiscalizar los actos de la administración, y en ese sentido los actos de la administración repercuten directamente en el manejo de su planta municipal, ¿sí? La estabilidad ya la habíamos mencionado, las causales de cesación también. Y con eso terminamos la idea, César, así que vamos al café. Si me manda uno, yo feliz. Seguimos después del break. Perfecto, Felipe. Damos un descanso de 10 minutos. Volvemos a las 4:16. Gracias. Ok, vamos, ya. Ojalá que se hayan tomado un cafecito mientras. Yo no alcancé, pero bueno. No. Ya, vamos a pasar un poquito más rápido las láminas para ir conversando el tema. Como les decía César al inicio, esto va a quedar enviado después a sus correos, así que, y de hecho mi correo va también ahí. Si tienen alguna duda que les surja después de la revisión de la presentación, yo encantado de resolverla, así que siéntanse con la libertad de mandarla si así lo estiman. Bueno, concurso y selección, eso ya está. Dignidad de la función pública, promociones, ascenso, estabilidad
en el empleo, y eso que tiene que ver con la cesación por causales específicas en el cargo, ¿ya? Destinaciones y comisiones de servicio. Y esto linkea un poquito con otro módulo que ustedes tienen, no sé, me parece que también lo tienen conmigo, que son obligaciones funcionarias, ¿ya? Destinaciones y comisiones de servicio son parte de las obligaciones funcionarias en el sentido de que están afectos a que la Jefatura Superior del Servicio los pueda designar con los plazos máximos que establece la ley, en fin, pero para funciones que además tengan que ver con la función que cumplían, aquel escalafón que ustedes ocupan, y que no sean aquellas labores o funciones que no tengan que ver con menoscabo en la labor que cumplían con anterioridad. ¿Sí? Ajenas al cargo, sí, sin duda, no tiene por qué ser la misma función que cumplían, pero con la limitación efectivamente de que no sean menores en términos de dignidad, ¿no? O sea, ponerles un ejemplo sin ser despectivo con la otra función, pero alguien que tenga un grado de jefatura no podría llegar a ser, no sé, recolector de correspondencia, por ejemplo, para que se hagan una idea de las limitaciones que tienen a este respecto, ¿sí? Ahí está, limitaciones de inferior jerarquía al cargo o ajenas a su conocimiento. Las calificaciones serán de acuerdo en procedimiento de principio general. Aquí yo creo que estamos todos de acuerdo que las calificaciones actuales del sistema está bastante destemporalizado, de contextualizarlo de alguna forma, yo creo que no existe esa palabra, pero una administración pública en general que está en lista una de excelencia no tendría los problemas que tiene, por lo tanto sabemos que eso no es así. Las jefaturas por lo general tienden a calificar a todos bien para no tener problemas, digamos. Pero, y este sistema de calificaciones tiene un doble sentido, que es para la administración y para el funcionario. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en cantidad de calidad de trabajo. Si tiene poca cantidad de trabajo, yo no puedo evaluarlo bien, no porque sea culpa del funcionario, sino porque esta herramienta me tiene que dar a mí una alerta como administrador, como jefatura superior del servicio, de que a lo mejor tengo muchos funcionarios por la misma función. Entonces, estoy dividiendo, por ponerle un ejemplo muy burdo, la elaboración de un oficio a 3 personas. Entonces es muy poco trabajo, digamos, porque probablemente se la traspasan uno al otro para revisar la ortografía o la edición final. Pero como es una herramienta tan compleja que estaba pensada en otro tipo de evaluación, hoy día está absolutamente temporal. O sea, tiene que ser modificada sí o sí. Pero sea como fuere, está vigente y es la que hay que aplicar, ¿no? Termina la junta calificadora, que como vimos también es la misma junta que conforma la junta calificadora, la comisión calificadora en un concurso público, ¿sí? La hoja de vida, cada funcionario tenemos un expediente administrativo que dice que también nos portamos, que también nos portamos. La calificación va por ascenso o cesión en el empleo. Ya sabemos que 2 en 3 o 1 en 1 ya nos vamos. Perdón, 3 o 4. Capacitación y perfeccionamiento. Esto tenía que ver con lo que señalaba también César al inicio, la formación y capacitación, ¿no? Y aquí quiero hacer una pregunta abierta, en particular aquel colega que preguntó respecto de la suplencia. ¿Un suplente tiene la posibilidad de acceder a una capacitación? Y hago la pregunta y ojalá alguien me la responda porque quiero que comentemos algo a partir de ahí. Bueno, la hoja abierta a ver si alguien se quiere preguntarlo, pero y si no, me adelanto a contestarla. Yo, no puede acceder. Y es más, yo me tocó haber defendido a un alcalde hace tiempo atrás que justamente en un cargo directivo de suplencia había enviado a capacitaciones a esta persona que estaba ocupando el cargo de planta que debiera ser en propiedad en suplencia, y además más allá del periodo máximo de 6 meses, digamos. Pero aún cuando hubiese sido dentro de este periodo máximo de 6 meses, no tiene derecho a la capacitación. ¿Por qué? Porque la capacitación tiene que ver con la carrera funcionaria, porque yo además puedo ir sumando por eso anotaciones de mérito, y aquel personal que ocupa un cargo de la planta en suplencia no tiene proyección porque su plazo máximo de ejercicio en ese cargo es de 6 meses. Por lo tanto, eso no corresponde. No corresponde. Y tanto así que esto podría terminar en un juicio de cuentas no solamente para el jefe superior del servicio del alcalde, sino que también para ese funcionario. Los honorarios tampoco pueden tener, en principio. Pero ¿qué es lo que pasa, Alejandro? Que los honorarios, acuérdense ustedes que también tienen un estatuto. No el estatuto administrativo para funcionarios municipales de 18.883, sino que es su propio contrato, ¿ya? Un prestador de servicios, vamos a hablar de los honorarios como si fueran tales, ¿no? Yo creo que la discusión respecto a que si son funcionarios o no ya está salvada hace mucho tiempo. O sea, si un perro tiene, o un animal tiene pata de perro, cola de perro, ladra como perro, es perro. No queriendo menospreciar al funcionario, al prestador de servicio que en realidad es un colega, ¿no? Cumple un horario, hace una función habitual del municipio.
algunos tratan de ponerle 2103, 2104, da lo mismo, pero es una persona que cumple funciones habituales del municipio y escapa a la hipótesis del artículo 4 de la ley 18695, que nos permite contratar a personal a honorarios para funciones específicas no habituales, ¿ya? Entonces, vamos a hacer de cuenta que esto está en un abstracto, los honorarios no pueden. Pero, o sea, no pueden como funcionarios públicos porque no está dentro de la carrera funcionaria. A eso me refiero cuando digo que no. Si su contrato establece la posibilidad de acceder a capacitaciones, sí puede hacerlo. ¿Cuáles son las limitaciones o requisitos que debe cumplir? Que debe estar establecido expresamente en su contrato. ¿Sí? ¿Alguien iba a consultar algo o se prendió el micrófono? No, se Debe prendió el estar, micrófono. debe estar establecido expresamente en su contrato y debe existir la disponibilidad presupuestaria para ello. ¿Y cuál es la limitante? Que ninguno de los derechos que se les confieran a los prestadores de servicios honorarios pueden ser superiores a los que tienen los funcionarios a través de su estatuto, ¿sí? Entonces, con eso contesto tu pregunta, pero la respuesta, las capacitaciones son limitadas por funcionarios. No entiendo la pregunta. Ah, no, Alejandro, esto está limitado solamente por, ahora sí, no entiendo la pregunta, así que te voy a contestar por las dos partes en las que podría ir. Si son limitadas en el sentido de que un funcionario podría tener un número de capacitaciones versus otros, la limitación no está establecida por ley, pero la ley sí exige, y el tema desde el punto de vista de la justificación del acto administrativo para evitar la discrecionalidad, es que existe un reglamento de capacitaciones, un reglamento que permita el acceso y la postulación y posibilidad de que todos los funcionarios puedan acceder a una capacitación. La ley no dice usted puede tener 4 capacitaciones, no lo dice. Pero si un funcionario va a todas las capacitaciones siempre en desmedro de otro funcionario con la misma función y el otro no va, ahí hay una cuestión que hay que revisar, porque la arbitrariedad en materia pública no tiene cabida. ¿Y qué es lo que es la arbitrariedad? Aquello que está fundado en el mero capricho, digamos. Y si a mí me cae mejor un funcionario que otro, lo mando siempre a ese, a otro no, bueno, hay un problema, hay una discriminación. Y eso eventualmente podría terminar en un juicio de tutela, ojo con eso. ¿Ya? No hay limitaciones en cuanto a eso, pero por lo mismo debería haber un reglamento, ¿ya? Un reglamento de capacitaciones que te permita a ti establecer que todos postulan en igualdad de condiciones. Ahora, si a partir de este filtro el mismo funcionario va a más capacitaciones, bueno, será porque objetivamente tuvo acceso a eso y tuvo la suerte de hacerlo, ¿ya? No fue discrecional, había un elemento medianamente subjetivo que servía a las veces de filtro y pasando este filtro, ese funcionario accedió pucha, con los elementos que estaban establecidos ahí para poder llegar y accedió finalmente a una capacitación, ¿ya? No hay una limitación por ley, pero debiera haber un instrumento medianamente claro, objetivo e imparcial que te permita a ti acceder a una capacitación, ¿sí? Los titulares ya lo vimos, no hay más cargos de exclusiva confianza que aquellos expresamente establecidos en la ley. El cargo de director de seguridad no es un cargo de confianza, tiene discrecionalidad al nombramiento, por eso hay mucha confusión. Si alguien nombra a alguien, evidentemente tiene algún grado de confianza. Y si vamos al extremo, claro, una designación de contrata hay algún tipo de confianza, al menos en su capacidad profesional. Las becas son aquellos cargos o aquellas capacitaciones respecto de las cuales puede optar también este funcionario, y tiene que ver también con lo mismo. Es parte de la carrera funcionaria. ¿Perdón? No, se prendió otra vez el micrófono. Sí, se abrió el Pero, micrófono, Felipe. ya, pero esto siempre tiene que tener también un mecanismo idóneo e imparcial para que todos accedan a ello, ¿sí? Los cargos de exclusiva confianza ya los conversamos, el sistema de remuneraciones. eh, Bueno, aquí hay un tema. La remuneración nuestra está establecida básicamente por la escala única. ¿Ya no? Por grado hay una remuneración establecida con las asignaciones que correspondan por la ley en particular. No hay más que eso. Yo discrecionalmente como jefe superior del servicio no puedo decir darle una remuneración mayor al mismo grado versus al otro, ¿no? Maribel, si le solicitan la renuncia, sí, po. ¿Pueden desarrollar diplomado? Sí, pueden desarrollar diplomado. O curso de magíster no pueden, digamos, pero diplomado sí. Respecto al el del director de seguridad, le pueden solicitar la renuncia como cualquier otro funcionario. Aquí está la distinción. Los cargos de confianza, si el alcalde le pide la renuncia, por ejemplo, a un director de confianza como el director jurídico, si no la entrega, el cargo se declara vacante con posterioridad. Eso quiere decir que, para decirlo en buen chileno bien claro, digamos, yo te pido que te vayas, si tú no te vas, bueno, te di la posibilidad de irte bien con tu renuncia, yo declaro que el cargo está vacante y te fuiste por esa causal, ¿ya? No por haber renunciado, sino porque yo te saqué porque tú no quisiste renunciar, digamos, ¿no? Nunca entendiste que el cargo no era tuyo, ¿ya? Pero al director de seguridad, como cualquier otro funcionario, nos podrían pedir la renuncia.
El tema es que no estamos obligados a entregarla a aquellos que no somos de confianza. Y aún siendo de confianza tampoco estás obligado, pero uno entiende que si tiene un cargo de confianza y el alcalde se la pide, la entrega, digamos, ¿no? No creo que merezca más discusión. Yo he ocupado muchos cargos de confianza y evidentemente me voy con mi alcalde, no espero que llegue el nuevo para que me saque, pero sí pueden pedirte la renuncia, ¿ya? Pero los cargos de confianza exclusiva del artículo 27, dentro de los cuales no está el director de seguridad, si no se, una vez solicitada la renuncia, si no se entrega, si no se hace efectiva, yo declaro vacante el cargo, ¿ya? Y se acabó el director jurídico, se acabó el SEC, etc. ¿Ya? Igualdad de oportunidades. Mira, nos adelantamos un poquito antes, por eso voy a pasar un poquito más rápido estas. Ya, la modificación de planta, esto ya lo vimos, ¿no? Ley 9020, perdón, no, 20.922, que ya lo vimos al principio cuando hablamos de que la creación de las plantas y los cargos están establecidos por ley, de reserva legal, no pueden estar establecidos por decreto, salvo cuando una ley lo permita, cual es el caso de la ley de modificación de plantas que le permitía a cada municipio establecer un reglamento de planta que estaba sometido a control de la Contraloría General, de la Subdirectoría por una parte, y tenía que ver también con su disponibilidad presupuestaria, su presupuesto anual. Ahí está establecida la posibilidad de crecer o no crecer. Hay municipios, y nos tocó el caso ahí, se acordará de Nelson también, en el que eran más pequeños cuya capacidad patrimonial no le permitía crecer más de la planta que tenía. Pero lo importante acá es que entiendan que es una facultad que le da al jefe superior del servicio y a la municipalidad una ley, ¿ya? No es discrecional del municipio. Solamente ahí se podría haber modificado el reglamento, ¿ya? Límite de gasto personal, ahí lo que mencionamos, un total del 42% del gasto total en personal, ¿sí? Disponibilidad presupuestaria, el escalafón de mérito, por eso es importante tenerlo, lo preguntaba un colega sobre un rato atrás, porque tiene hartos impactos. En este caso en particular, porque es una ley con una duración, una temporalidad específica, digamos, pero siempre es importante tenerlo, porque no he visto yo, pero podría ser que un concejal dijera, bueno, me lo entregan en marzo, digamos, yo algo tengo que hacer porque esta es una obligación. Siempre cuando la ley está establecida en términos imperativos, eso es obligatorio, ¿no? Y la ley en este caso particular dice deberá, o sea, no es que podrá. Y cuando dice deberá, y aquel mandatado a cumplir ese deber no lo hace, bueno, incurre la responsabilidad que le corresponde. Fundamento de la factibilidad de reserva. Hay varios dictámenes, Jason, si quieres me escribes después por internet y te lo puedo mandar, para no ahondar en eso que nos desvía un poquito, pero yo feliz te lo mando. Después ahí le pides a Nelson mi correo y te lo envío. ¿Sí? Se incrementa el número de cargos con esta ley, efectivamente, y esta ley, hay un gran pecado en esta norma, que esta ley lo que pretendía era profesionalizar los cargos de planta de las municipalidades, pero, y es comprensible, ¿no? Pero escapa un poquito el espíritu del legislador, que en definitiva lo que se hizo en la práctica fue arreglar lo que venía de antes al día de hoy, no se proyectó. O sea, es decir, generalmente las plantas se coparon con los funcionarios que venían ocupando cargos ya sea honorarios o contrata, y se quedó ahí, digamos. O sea, el legislador dijo, bueno, los que no estén capacitados técnicamente estando ahí no podrán acceder. O sea, profesionalicemos la planta de aquí a futuro. Eso es lo que pretendía la norma y eso es lo que lamentablemente no se hizo. Y eso es lo que a mi juicio le llora un poquito a los municipios, ¿no? Profesionalizar ciertos cargos. Hay municipios más pequeños que no tienen cargos importantes dentro de su planta. Por ejemplo, un tesorero municipal contrata. En otras partes yo he visto que son honorarios. Entonces, como tenía que ver con eso y el acomodo que se hizo con esta ley de plantas fue distinto, entendiendo que es una realidad que presionaba un poquito a los alcaldes de esas comunas, pero la idea y el espíritu de esta norma era otro. ¿Sí? Personal respecto a otras disposiciones, tenemos dos, básicamente, a los códigos del trabajo, que tienen que ver con municipios particulares que cuenten con balnearios u otros sectores turísticos de recreación. Pasa que en aquellos que tienen, por ejemplo, se me vienen dos a la cabeza, Barnechea, que tiene nieve, por ejemplo, y Zapallar, que tiene balneario, cualquier otra municipalidad que tenga balneario también. Son y ahí no tienen una temporalidad establecida por la norma, porque se entiende que pueden tener funcionarios pueden requerir funcionarios permanentes para esa función, pero dentro de ese contexto. A llamar a concurso sí se puede, sí se puede. Hubo un proyecto de ley que pretendía establecer la imposibilidad de hacerlo, porque todos entendemos, y hay que ser súper honesto en esto, que generalmente los concursos se llamaban antes de la elección. Y fueron muchos recursos, me tocó incluso patrocinar uno, tengo que decirlo,
donde tratábamos de impedir aquello, pero no fue mal, porque no hay una norma que lo impida. Pero en la práctica sabemos que eso es para dejarlo y decirle en buen chileno un poquito apernado a la gente que estaba ahí. Ya no hay norma que lo prohíba, pero sí hay vías legales para tratar de impedirlo. Y aquí no quiero adelantarme a decirles cuáles porque no corresponde, pero norma expresa no hay prohibición ni imposibilidad. Sí a las destinaciones, sí a las sanciones, salvo que sea un procedimiento disciplinario desarrollado por Contraloría General, en fin. Pero esto va para mucho, pero en el fondo hay formas de impedirlo, sí, son formas de resquicios, si ustedes quieren, de abogados, pero en la norma en particular no. Respecto a los códigos del trabajo, para terminar la idea, sí se puede. Algunos municipios, la verdad es que tienen, más allá de aquellas funciones que debieran cumplir para la particularidad geográfica que tienen, en otras funciones que son habituales. ¿Eso es correcto? No es correcto. El código del trabajo, recordemos que se aplica subsidiariamente. Y el ejemplo más claro de aquello es que existe la tutela laboral, que es un procedimiento judicial laboral tutelado jurisdiccionalmente para funcionarios públicos, ¿ya? Que no se aplicaba antes, fue toda una discusión doctrinaria y judicial también, que se zanjó en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, en fin. Yo me acuerdo, fíjense, cuando yo hacía el magíster del 2013, lo planteábamos con Nancy Flores, que era la encargada de municipalidad de la Contraloría, y nosotros sosteníamos que sí se podía aplicar porque era subsidiario, digamos. Y decían que no me tocó litigar hasta que otro colega lo hizo por ahí. Hoy en día está zanjado. A nosotros los funcionarios públicos, o a quienes son funcionarios públicos, sí les es posible recurrir de tutela, y eso tiene que ver con la vulneración de garantías constitucionales, ¿ya? La garantía de indemnidad, ¿ya? Por lo tanto, el Código del Trabajo tiene dos aplicaciones para lo que importa a nuestro aspecto, a nuestro módulo, que es aquellos funcionarios o colegas, que son funcionarios también en algún sentido, servidores públicos, si ustedes quieren, que pueden desempeñarse bajo esta normativa con las particularidades que mencionamos, y para efectos generales fuera de ellos les es aplicable a los funcionarios públicos en términos subsidiarios, es decir, todo aquello que no esté regulado en nuestro estatuto puede suplirse por aquellas normas establecidas en el Código del Trabajo, ¿ya? Médicos cirujanos 15076 también está establecido por expresa disposición legal, ¿ya? Otras disposiciones, el personal a honorario, como ya lo vimos, pero tienen su propio estatuto, no pueden tener más derechos que aquellos establecidos para los propios funcionarios. Pero tienen que ser siempre, ojo, para labores accidentales y no propias del municipio. En caso contrario, recordemos que ya está zanjado también el tema del traspaso, ¿no? Una gran polémica en cuanto, y que tuvo origen en el dictamen de Contraloría, no me acuerdo el número en este minuto, pero ahí el Contralor hizo lo que no debía hacer en la forma, si en el fondo, porque era una cuestión que todos sabíamos, digamos. Quien estaba sentado a nosotros haciendo funciones del municipio, contratado honorario, era un colega, era un funcionario público, por donde usted lo puede mirar, pero no estaba protegido con las mismas normas que tenemos nosotros, o teníamos nosotros, y eso fue zanjado ya por una ley. Y esa ley estableció la obligatoriedad del traspaso de honorarios a contrata y a código del trabajo cuando no fuese posible a contrata. Y solo como comentario, cuando no es posible a contrata, por ejemplo, cuando no cumpliese los requisitos profesionales o técnicos para un grado asimilable a la renta que tenía cuando era honorario, ¿ya? Y ahí debería yo contratarlo bajo código del trabajo, ¿sí? Y esto es lo que comentamos, este es el resumen legal, insisto, toda esta presentación les va a ser entregada, yo me adelanté un poco a las láminas que vienen, así que no se asusten si no las alcanzamos a ver, las van a tener, pero el grueso fundamental que es interesante que supieran, yo creo que lo hemos conversado, las dudas que les queden después las pueden hacer en mi correo, yo encantado de contestar. La definición de carrera funcional está establecida en la ley, ¿ya? Y tiene que ver, están todos los conceptos que van a ver ahí: igualdad, dignidad, capacitación, ascenso, estabilidad y objetividad. Es lo que hemos conversado, ¿no? Eso tiene que ser así, y eso también es aplicación del acto administrativo fundado, lejos de la discrecionalidad, es decir, lejos de la arbitrariedad, ¿ya? El desempeño, y está establecido, suplente o subrogante. Subrogante, es importante que sepan esto. Siempre cuando el titular no esté desempeñando el cargo por cualquier causa, dice la ley, hay una interpretación. Yo tengo una opinión muy clara y marcada, digamos, que incluso cuando este funcionario estuviese en ejercicio pero está en una actividad, ¿lo puede subrogar a otro? Sí, por cierto, hay un principio de continuidad del servicio. Esa es mi interpretación, y la he defendido en Contraloría, me ha ido bien antes de cerrarlo, digamos, porque lo ha resuelto en definitiva el mismo municipio, pero la subrogancia tiene que ver con eso. Se vincula necesariamente con el principio de continuidad del servicio, ¿ya? Y esa continuidad del servicio no puede verse interrumpida porque el funcionario titular se encuentra en una actividad lejos y está incapacitado de firmar, por ejemplo. Ahí perfectamente puede subrogar. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo otra teoría. Yo creo que sí se puede subrogar. Yo creo que sí se puede subrogar porque eventualmente tú puede que no tengas la posibilidad de suplir el cargo.
porque puede que no tengas una vacante distinta, porque la vacante de planta, en términos de cargos de confianza, por ejemplo, va a estar siempre, porque es discrecional. Pero la subrogancia, como se vincula con un principio superior, y aquí hay un ejercicio de ponderación, se puede subrogar. Yo conozco muchos casos en que se han subrogado cargos de confianza por años, no hay ningún problema. Por lo tanto, mi respuesta fundada, yo te lo puedo decir con seguridad porque me ha pasado, es que sí se puede subrogar un cargo vacante. O sea, la suplencia no es la única alternativa, ¿sí? Puede subrogar también. O sea, la suplencia es la salida lógica, pero es porque se entiende, como comentábamos hace un rato atrás, que la ley te permite hacerlo mientras tú estás generando el proceso de concurso para ocupar ese cargo, ¿sí? En cuanto a que puedes subrogar ese cargo vacante, mi opinión absolutamente es que sí. Las plantas, bueno, las plantas están establecidas en las plantas y escalafones, ¿no? Eso ustedes bien lo saben. Y la remuneración respecto de aquello que mencionábamos hace un rato está establecida acá, y eso también tiene que ver con la imposibilidad de la discrecionalidad, ¿no? Yo no puedo establecer remuneraciones distintas porque eso está establecido por norma, hay un escalafón que establece remuneración a los cargos correspondientes. Para la subrogancia, no, no hay límite, no hay límite. Los límites están establecidos hasta cuando tú puedes empezar a recibir la remuneración del titular, pero en cuanto al ejercicio de la subrogancia, no. Yo conozco subrogancia hasta el día de hoy que llevan cerca de 2 años, ¿ya? Y eso puede ser sin ningún problema. Ahora, puede haber algún cuestionamiento en términos de que alguien te diga, incluso Contraloría, si está en conocimiento de eso, alguna denuncia, bueno, porque usted no concursa al cargo, digamos, pero no hay ninguna posibilidad. Las subrogancias están establecidas porque ese cargo, el cargo que está subrogando está establecido, está en ejercicio en la planta, ¿ya? Y ahora, insisto, siempre hay ejercicios de ponderación. Si tú a esa persona que está ocupando un cargo en propiedad subroga otro cargo, ya sea porque cumple los requisitos o porque tú mediante reglamento interno y decreto modificaste el orden natural de subrogancia, vas a dejar un cargo vacante. Esa persona que está subrogando ya dejó de hacer lo que hacía antes. Entonces, ahí se te produce una complicación. Subrogancia y suplencia son cargos de emergencia, ¿no? Son cargos excepcionales. Yo no debería tener subrogante ni suplencia por mucho tiempo. La suplencia claramente está establecido el tope de la ley de 6 meses, pero son cargos que están establecidos por el legislador justamente para evitar que se interrumpa la continuidad del servicio, ¿ya? Por lo tanto, yo no debería abusar de eso. No, gracias a ti, Ignacio. ¿Ya? Pero los cargos, como les decía, en términos de aquellos están establecidos en la ley. Cargo de planta, hasta que el cargo de jerarquía inmediatamente inferior del alcalde. Ya, sí, claro. El alcalde no asume por carrera ni por ingreso, ¿no? El ingreso por concurso es lo que ya vimos, con las limitaciones de la arbitrariedad, tiene que ser siempre con un margen y un criterio. Sí, por cierto. O sea, recibe lo que recibe el cargo, digamos, ¿no? Reglamento de concurso público es lo que mencionábamos. ¿Qué es lo que impide este reglamento? A ver, ¿cuál es la naturaleza y espíritu de este concurso público de reglamento? Es que justamente hay un orden interno más allá de que esté establecido el genérico en la norma, ¿no? Diferencia por suplencia. ¿Ya? Concurso técnico objetivo, ya lo hemos mencionado, y eso es evidente. En toda materia administrativa normativa que ustedes vean, siempre tiene que estar excluida la arbitrariedad, la discrecionalidad. El único espacio en que tenemos para aplicarla, como dice la norma, es la designación de los cargos de confianza. Ya sabemos cuáles son: o sea, el administrador municipal, SECPLAC, DIDECO, director jurídico, ¿ya? Y designación, es muy particular la figura esta del director de seguridad. Discrecional la designación, remoción por las causales estatutarias, ¿sí? Ahí los plazos de los avisos están ahí, eso es bastante claro, no merece ninguna duda. La capacitación para el ascenso, evidentemente, porque te da requisitos técnicos a ti para eventualmente postular otro escalafón, digamos, si pasas de técnico a profesional. A eso hace distinción efectivamente la del artículo 22. Respecto de la obra, tiene que ver para mejorar el desempeño del cargo, y tiene que ver con la funcionalidad del principio de especialidad. Recordemos que nosotros tenemos la obligación de satisfacer las necesidades de la comunidad local. Y eso no puede hacerse sino yo tengo una estructura interna de funcionario y personal capacitado para hacerlo. No, son los años como planta desde la última designación. Los honorarios te sirven como última ratio, incluso en la administración del Estado en general, ¿ya? Pero en planta, la última designación en el grado. Eso es importante tenerlo claro.
Hay hartos dictámenes con eso, son súper ejemplificadores. Si quieres, me escribes después, yo te los mando. Pero en último término, tú computas lo otro, ¿ya? Bueno, esto es evidente, ¿no? Como les decía, hay una contradicción siempre en la norma que tenemos como vara de medida y parámetro igual para todos los municipios, pero no somos todos los municipios iguales. Sin embargo, los programas de capacitación es una posibilidad que se le entrega al jefe superior de servicio en términos de establecer cuáles son los que requieren, ¿no? Un ejemplo bastante gráfico que me imagino que se dará, no tengo conocimiento expreso, pero, por ejemplo, una comuna muy turística, yo evidentemente me convendría capacitar a mis inspectores, en fin, con materias más relacionadas, incluso con idioma, digamos, no tiene por qué no poder ser eso, pero tienen que ser relacionadas con la particularidad de cada comuna. Eh, Después, Nelson, tú podrás enviarles junto con la presentación mi correo, ¿no? Sí, por Generalmente lo supuesto. hacemos así. Por supuesto, sí. Generalmente lo hacemos así. Usted me hace un gesto, Nelson, cuando me extienda demasiado, pero creo que vamos bien con le parle, ¿ya? Características de la comuna y su beneficio tiene que ver con eso. Nosotros, a ver, la municipalidad siempre va salvando de acuerdo a la realidad particular, ¿no? Vamos innovando. Yo siempre pongo el ejemplo de la pandemia. Recuerden ustedes que la obligatoriedad del uso de mascarillas salió de ordenanzas municipales. Y el gobierno central terminó haciéndolo después por una condición y una obligación residual, ¿ya? Y aquí lo que yo siempre he pensado, lo hemos discutido mucho con muchos colegas, con César también, que aquí el principio de residualidad debiera ser distinto, ¿ya? Debería ser el municipio el primero en establecer todo, porque es la ventanilla de ingreso. Nosotros estamos muy limitados por muchas cosas, pero debiera ser así. El gobierno central debiera responder una vez que ya el municipio no puede, y al revés debería ser. Las políticas centrales están establecidas demasiado horizontal, no en verticalidad, y a nosotros se nos pregunta muy poco respecto a aquello que hacemos mucho. ¿Ya? Pero por eso, las pequeñas ventanas que tenemos para hacer lo que nosotros sabemos que nuestra comuna y nuestros vecinos necesitan, tenemos un margen muy pequeño normativo que son la potestad reglamentaria, pero en algunas partes como en esta, por ejemplo, ese es mi correo, sí, sí, sí. Nelson, perdón. ¿Ya? Curso obligatorio fue en la jornada, sí, descanso complementario, efectivamente, ¿ya? Es como el tiempo compensado. Y aquella jornada que nosotros ocupamos en capacitaciones se entiende como jornada trabajada para todos los efectos, ¿ya? Las calificaciones, ya lo mencionábamos, por muchos reparos o objeciones que podamos tener respecto a esto, existe, mientras no se cambie hay que aplicarlo. Y lo que pasa mucho, y ustedes si pueden modificarlo, sería muy bueno para que empecemos al menos a cambiar el criterio. Las notas siempre tienen que tener un correlato, ¿ya? No basta con que yo ponga un 7 y diga excelente, sobresaliente, o en conocimiento del trabajo, hace lo que tiene que hacer. Bueno, hace lo que tiene que hacer porque esa es su pega, digamos. Pero, por ejemplo, si le ponemos un 7 y que es sobresaliente, entendemos que es una excelencia de servicio, entonces justifiquemos un poco por qué. ¿Ya? Porque si hace su pega, digamos, no sobresaliente. O sea, es lo que hace. Si es sobresaliente es porque hay que entender que hace más allá de lo que tiene que hacer, respecto de su cargo, escalafón, grado, etcétera, etcétera. Entonces hay que aprender a ocupar un poquito mejor este instrumento de calificación y entender que muchas veces puede ser un poco molesto para el funcionario, pero la dinámica y la finalidad de este procedimiento de calificaciones no solamente es para el funcionario, también es para el servicio. O sea, yo como servicio tengo que entender cuánta pega tengo, cómo se la asigno y a quién se la distribuyo. Entonces, mientras no se modifique esto, hay que aplicarlo como está, pero ojalá que aplicarlo mejor de cómo se está haciendo ahora. ¿Ya? Mira, lo anterior lo pasé muy rápido porque eso está en la norma y ustedes lo saben, y esto no merita muchas discusiones. Texto expreso, no hay más interpretación que ella. Digamos, reformas las antigüedades, en fin. Y ahí están las listas, también dentro de la lista de eliminación en la 4, 2 años en la 3 y también se van, que son las causales de cesación en el cargo. El alcalde no es calificado, los funcionarios de exclusiva confianza y los jueces de policía local, salvo que soliciten ser calificados, igual que los miembros de las asociaciones, ¿no? O el delegado del personal, ¿verdad? El periodo, alguien que haya ingresado tenga un periodo o lapso inferior a 6 meses. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una jefatura se va y llega justo la nueva en el periodo de calificación? Dice la norma que deberá tener un informe o solicitar un informe a la jefatura anterior. Si no es posible obtenerla, tendrá que calificar con los elementos que tiene. Hay un vacío bien contradictorio, porque si no le llega la información anterior, con 2 o 3 días, mal puede saber cómo está el desempeño de ese funcionario, pero es lo que dice la ley. Insisto, a mi juicio, la modalidad y el instrumento de calificación es muy malo, ¿no? Pero hay que tratar de aplicarlo de la mejor forma posible mientras no tengamos otro, ¿sí?
recursos contra la calificación, está el derecho a apelar, ya la resolución de la Junta Calificadora, conocer al alcalde, en fin. ¿Puede reclamar después a la Contraloría? Sí, puede reclamar siempre a la Contraloría. Y están además también los recursos contemplados en la Ley 1980, que son el de reposición, eventualmente reposición extraordinario, en fin. Tengo un alumno acá pequeñito de 7 años que me está preguntando algo que tiene que ver con el estatuto, pero dame un segundo. La confección del escalafón, bueno, eso tiene que estar ahí justamente y tiene que ver con lo que conversábamos, con la herramienta que va a servir después para la ubicación de cada funcionario en el correspondiente escalafón y orden para el eventual ascenso. En una reunión de funcionarios, no te entendí, Alejandro, la pregunta. El director de seguridad, sí, sí. Ahí está la salvedad en este limbo que yo mencionaba. Hay quienes entienden que es de exclusiva confianza en algunos municipios y no se califica. Yo estimo que sí tiene que calificarse, pero eso no está zanjado absolutamente. Lo que sí está zanjado es que es solamente discrecional en términos de su designación, no así en términos de cesión del cargo, ¿ya? Pero está en el limbo todavía si se califica o no, si es posible de que él solicite calificarse o que está incluido dentro de aquellos que no se califican, en fin. Bueno, en principio yo creo que sí, ¿eh? Las promociones, bueno, tiene que ver con lo mismo. Esto es materia de derecho estricto, ¿eh? Yo salvo que haya alguna duda particular respecto a esto, y esto lo resuelven muy bien muchos dictámenes, pero la verdad es que esto merece poca discusión. Y el ascenso es la forma normal de provisión de los empleos de carrera. En eso tiene que ver la carrera funcionaria, tiene que ver con el acceso a poder ejercer todos aquellos derechos funcionarios que impliquen también más capacitación o que me permita a mí ir avanzando ya en mi escalafón, eventualmente, tener una posibilidad de aumentar el grado si paso a otro escalafón también, cuando hayan posibles y vacantes, ¿no? Más allá del encasillamiento que hubo hace un tiempo atrás, hoy día estamos solamente en la ley 20.922, que va a modificarse 8 años después. Se abre la posibilidad de modificarlo en los municipios, no es que opere de pleno derecho, municipios que pueden no hacerlo, ¿ya? Y ahora, esta vez que llegue, recuerden ustedes que estableció también una prórroga para aquellos municipios que no alcanzaron a hacerlo en tiempo, pero ojalá que ahora esté la posibilidad de materializar efectivamente el espíritu del legislador para profesionalizar un poquito la planta de los municipios. Ya, esto es las inhabilidades para el ascenso. Estos son materias de derecho estricto. ¿Qué quiere decir esto? Que son normas y cuestiones e hipótesis. Encender de otro escalafón. Dame un segundo. Corta el teléfono. De otro escalafón, decir un escalafón directivo, haciendo el escalafón personal y escalafón personal. No te entiendo bien la pregunta, Maribel. Ascender de otro escalafón, de un escalafón directivo, ascender siendo del escalafón profesional. ¿Llegar al directivo, dices tú? Sí, eso mismo. Podría llegar a jefatura. Tengo un cargo Lo- disponible, por ejemplo, en el escalafón directivo y estoy en el tope, ¿cierto? No tengo más ascenso en la planta, por decirlo, directiva. Y después viene, ¿cierto? Vendría profesional y después vendría jefatura. ¿Ellos Ya, podrían generar ascenso? es que si no tenéis cupo, no. Va a quedar ahí al límite hasta que se desocupe alguno, podría ascender, pero si no tienes cupo, no. Porque recuerda que no puedes crear más cargos que la ley, que aquellos que la ley te permite crear. O sea, la última ley, la 2922, te permitió crear más cargos directivos porque te permitía crear direcciones, ¿ya? Direcciones, a diferencia de lo que se permitía antes, lo que se permite ahora en el Inter, tanto de departamentos y oficinas. Y las direcciones evidentemente tenían cargos directivos, y tú podías crear muchos más. Hay municipios que crearon muchos directivos genéricos, ¿ya? Y si fuese tu caso, claramente que podría, pero en caso contrario no puedes hasta que se cree ese cargo vacante. Va a quedar a la espera, digamos. Hay Ese un es el dictamen caso. muy, hay un dictamen muy interesante de, no recuerdo si es Vitacura o Barnechea. Escríbeme después, no tengo en memoria los números, pero te lo puedo enviar, ¿sí? Bueno, las inhabilidades tienen que ver básicamente con lo que queda consignado en nuestro expediente, ¿no? En nuestra hoja de vida. Mira, aquí está. Tienes que llegar al límite de la puerta para que se te abra primero, ¿ya? Tienes que estar en mejor condición de todos aquellos que están en tu escalafón. Los requisitos para ocupar el cargo, es decir, si vas a pasar a profesional, necesitas un título profesional. Ya, si vas a pasar eventualmente, o podrías tener la posibilidad de los directivos, tendrían que tener también aquellas condiciones que establece ese escalafón.
Y esto es importante, el ascenso regirá a partir de la fecha en que se produzca la vacante. Es decir, si yo finalmente voy haciendo en diciembre, cuando la vacante fue en enero, a mí me corresponde también las remuneraciones retroactivamente desde la vacancia del cargo. ¿Ya? No desde que no desde que yo asumo o se me designa en el cargo al cual ascendí, sino desde que se produjo la vacante. Porque yo ya, mi derecho parte cuando el cargo se genera vacante, yo estaba al tope de la lista, estaba al primero en la amarilla de la puerta y estaba a punto de entrar. ¿Ya? Por lo tanto, si yo se me produce la posibilidad de materializar ese ascenso en diciembre, pero la vacante estuvo en enero, me corresponden todas las remuneraciones de diciembre hasta enero. ¿Sí? Y aquí terminamos. Veo, Nelson, que me apuré con la presentación porque nos adelantamos siempre en la charla. Básicamente, siempre está establecido en términos genéricos, los principios generales interpretativos están en la Constitución. Nunca se olviden de esta pirámide normativa de jerarquía, ¿no? Respecto de crear nuevos cargos, estaba esta ley que da la posibilidad a los municipios de hacerlo 8 años después de la nueva ley con los requisitos que están ahí. No es materia de este curso establecer los requisitos, pero muchos si la modificaron en sus municipios los conocen. Todas las dudas que le queden, incluso aunque no esté en la presentación, yo encantado de contestarlas después. Mi correo lo planteo ahí, Nelson, en el chat. Muchas gracias a todos por las consultas, la participación. Ojalá les haya servido e interesado. Gracias, Nelson. Muchas gracias, Felipe. Bueno, estimados asistentes, de esta manera damos por finalizado el curso de hoy y los esperamos el día miércoles a la misma hora y en el mismo canal, con el módulo 2, recursos humanos y la importancia del trabajo en equipo. Como le comentaba Felipe, la PPT y el enlace de la descarga del video serán enviados a sus correos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde, nos vemos el día miércoles. Gracias, Felipe.